¿Cómo están? ¿Bendecidos y con hambre? Yo la verdad no siento hambre hoy. El alimento ha sido una cosa edificante. Y cada palabra y cada testimonio ha quedado en mi corazón, y con cada uno de ellos he logrado identificarme en cosas. Debo confesar que estoy bastante nerviosa, que tengo mi corazón a millón. Yo trabajo hablando, yo vivo de la oratoria, yo hablo con comunidades, hablo de política, hablo con mujeres, doy lora en mi casa todo el día, pero hoy tengo mi corazón a millón. Y es que estar parada aquí no es fácil, menos cuando uno va a hablar de cosas que le han tocado a uno el corazón. Yo el año pasado, para esta época, estaba fuera del país. Y el año pasado, para esta época, no quería saber absolutamente nada de mi esposo. Me fui del país diciéndole: José, tomémonos este tiempo para pensar y para ver bien qué es lo que vamos a hacer. Y cuando yo me subí en ese avión, yo siempre hago esa similitud con una película que hay un novio, que la muchacha se suicida, se muere, no sé, por algo que él le hizo, y él andaba flaco y así poderoso y mal, y se veía enfermo. Era porque andaba con el fantasma de la exnovia pegado aquí en la espalda. Y yo me sentía así. Yo sentía que yo andaba con mi esposo colgado aquí en la espalda. Y yo llegué a Santiago, a Santiago de Chile, y yo me bajé del avión y sentí como si me lo hubiera soltado. Ya, me descargué, me liberé, ¿cierto? Regresando de allá, en todo el tiempo que estuve allá fue un tiempo de formación, fue un tiempo de crecimiento académico, de conocer muchas cosas, pero en todo ese tiempo tuve como mucho eso de que yo tenía que volver a mi casa y que tenía que volver a encontrarme con mi realidad, y que tenía que volver a darle la cara a mi esposo, y tenía que volver a enfrentar todo lo que estaba viviendo con él. Y decía: lo único que a mí me devuelve a Colombia hoy son mis hijos. Si no fuera porque yo tengo a mis 2 hijos en Colombia, yo me quedaba. Pero para la gloria y honra de Dios, hoy estoy aquí para darles mi testimonio y para decirle a mi esposo que lo amo, y que lo amo como Dios me ha enseñado en estos días. Y este tema, cuando el pastor y la pastora me dijeron: José Luis y Diana van a hablar de perdón, directo, porque nuestro matrimonio ha sido un proceso largo y un proceso de perdón, porque así como nos hemos amado, porque nos hemos amado, ¿cierto? Claro que ahora nos estamos amando más, o más no, nos estamos amando de la manera como debemos hacerlo. Y para empezar este tema, yo debo confesar algo y decir algo. Cuando la palabra rema, Oseas 2, 19, 20 dice: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Dice: Dios mío, cuando uno se casa, uno debería darle un manual de instrucciones, ¿cierto? Uno piensa, un manual de instrucciones. Lo que pasa es que no sabemos que el manual de instrucciones está aquí en la palabra. Y eso lo vine a saber yo después de 10 años de matrimonio. Entonces empecé a construir un matrimonio en mis fuerzas, en mi pensar, en mi saber, además porque crecí como la nieta mayor en ambas familias, materna y paterna, como hija única, como la prima que todo lo tuvo, como la niña que todo lo podía. Me crecí así. Yo era la mujer perfecta, ¿cierto? Y yo me creía perfecta, y en esa perfección que estaba buscando, yo quería que mi esposo fuera así, que fuera como yo, y yo quería moldearlo a mi estilo.
Y yo no puedo pretender que mi esposo camine al mismo paso mío porque somos dos seres humanos totalmente diferentes. Y eso lo vine a entender después de mucho totazo, porque recibí totazo duro. Y entonces me casé así con esa palabra, ¿no? O sea, cuando uno dice, lee esto, uno dice, así desearía que fuera yo mi matrimonio, ¿cierto? Mi matrimonio con mi esposo. Pero en este momento yo entiendo que mi matrimonio es con Dios, y el único amor perfecto, el único amor verdadero, el único amor que no decepciona es el amor de Dios. Entonces tuvimos un primer año de matrimonio bello. Yo estaba en embarazo, mi esposo se comportaba como a mí me gustaba que él se comportara. O sea, yo a veces digo, Dios mío, ¿será que es que yo hago que es que él haga eso? Pero fue un año bonito. Yo digo, Luis Esteban tiene así tanta dulzura, fue por como yo viví mi embarazo, porque mi esposo se encargó de darme el mejor embarazo de todos. Y entonces nació el niño, empezó que la dieta, que el crecimiento del niño, yo me empecé a dedicar a mi casa. En ese tiempo mi esposo era quien se encargaba pues de la parte económica, del sustento y todo eso. Pero con eso vinieron muchos golpes por cosas que él hacía que a mí no me agradaban y que yo de pronto me quedaba callada, o él llegaba a la casa y yo le hacía escándalo, le decía tal y tal y tal y tal y esto y esto y esto, y se me pasaba el mal genio y durábamos días, meses sin hablarnos, sin tratarnos como debíamos tratarnos, y yo convertí mi corazón en una alcancía. No, una alcancía, ¿no? ¿Ustedes han visto el gato Félix, esa caricatura? Que tiene un maletín, que no tiene fondo, ¿cierto? Que cada cosa que saca, cada cosa que se le ocurre la va sacando del maletín. Pero entonces mi corazón fue así, como el maletín del gato Félix, que cada cosa que me hacía, la fui guardando, la fui guardando, la fui guardando. Y así mi corazón se fue llenando de amargura y se fue llenando de dolor. Y llegó un momento en el que algo pasó. Y yo dije, mi papá se dio cuenta de eso. Y yo ese día me había ido para la casa de mis padres. Y mi papá me dijo, yo a ti no te crié y yo a ti no te eduqué para que te dejes tratar así como te están dejando tratar. Y yo no quiero verte a ti haciendo lo mismo, sufriendo lo mismo que yo le he hecho sufrir a tu mamá. Y yo dije, ha sido bastante lo que vi sufrir a mi mamá. Y mi papá sabía de qué estaba hablando. Y yo dije, me voy a levantar y yo no voy a seguir así. Y este es el último día que a mí mi esposo me hace esto y esto y esto. Y la esposa que él tenía, hasta aquí llegó, y hoy murió esa esposa que él tenía. Pactos que no deben hacerse. Porque ese día me juré a mí misma que no iba a dejarme tratar así de mi esposo, pero no me juré edificar mi hogar, ¿cierto? Y entonces empezó otro proceso en mi vida donde yo dije, yo no crecí para esto, yo no estoy casada para esto, yo puedo, yo esto, yo otro, yo ta. Y me dediqué a estudiar, me dediqué a hacer mi profesión, me dediqué a trabajar. Llegó un momento en que los papeles en nuestra casa se cambiaron. Mi esposo era el sustento, pasé a ser yo el sustento. Pero entonces, ¿qué pasó? Yo tenía mi corazón lleno de amargura, tenía mi corazón lleno de dolor. Y cuando yo tomé ese papel, lo tomé por el mal camino, porque no lo hice con amor. Porque desconocí el papel que estaba haciendo mi esposo para que yo pudiera crecer en lo que yo quería crecer. Yo quería ser profesional, yo quería ser especializada, yo quería ser muchas cosas, ¿cierto? Y me dediqué a crecer y a alimentar mi ego. Se me creció, me subí como espuma. Y empecé a meter en el corazón de mi esposo muchas cosas que de pronto no sé, seguramente lo hacían sentir mal, lo hacían sentir menospreciado. Y llegó un momento en el que yo en él solamente veía defectos. Y los defectos empezaron a crecer y a crecer y a hacerse más grandes, y perdí el respeto por mi esposo. Primera cosa grave, perdí consideración por mi esposo. Cuando perdí respeto, perdí consideración,
abrí una puerta grave, que fue la puerta del adulterio, porque todos los defectos que yo veía en mi esposo los estaba viendo en virtudes en una persona que no debía. Y eso fue un golpe duro para mi vida, porque ese fue mi fondo porque yo sabía lo que estaba haciendo, sabía que me estaba portando mal, sabía que las cosas no tenían que ser así, y yo a esa persona cada día le decía no y no más y no más, y hasta aquí, pero con cualquier banana que me llevaba yo quedaba ya conquistada otra vez, y eso me hacía perder a mí eso que yo sentía por mi esposo. Entonces siempre, lejos de sentirme bien, de reconfortarme con las cosas que estaba haciendo, siempre llegaban los latigazos. Siempre decían, pero yo por qué me porto así, pero yo por qué lo hago, pero yo no debo, yo no tengo, yo no sé qué. Lo peor de todo era que yo no tenía excusa porque él se portaba bien. O sea, yo tenía un esposo que no me daba de qué hablar, pues si bien lo había hecho en el pasado, yo me sentía con la licencia o el derecho de devolverle todo lo que en algún momento sentí que él me había hecho, y eso está mal. Falta de perdón, totalmente falta de perdón. En Proverbios 24, 3 creo que te dije, ¿no? Dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida, ¿cierto? Yo no... De todo. ¿Cómo? Corazón porque de él mana la vida. Y yo no lo hice, yo descuidé mi corazón y lo intoxiqué y lo llené de amargura y me agarré de eso como excusa para creer que podía hacer lo que a mí se me diera la gana. Y esta situación fue un fondo grande. Eso fue mucho tiempo antes de que yo viajara y dijera que ya no quería saber nada más de mi esposo. Cuando pasa todo esto, cuando mi esposo se entera, yo decía, o sea, yo ni siquiera tenía la capacidad de reconocer que efectivamente había errado, que había cometido errores. Mi mamá me dijo, ¿y ahora usted qué va a hacer? Y yo dije, pues ¿qué voy a hacer? Voy a seguir con mi vida porque yo no puedo andar atrás de nadie. Y de malas, y se acabó, ¿cierto? Pero pasan los días y me encuentro con que mi esposo me dice, llego un día a la casa del papá de mi esposo a almorzar y me dice, el papá me dice, no, es que ustedes no pueden dejar que, ustedes tienen una familia, tienen unos hijos, no pueden dejar que las cosas se acaben por esto, ambos la han embarrado, José, usted no es una perita en dulce, si bien ha hecho las cosas también las ha hecho por algo, hay formas de solucionar. Y yo iba con los guantes puestos ese día, yo decía, y si nos vamos a ir a pelear, nos vamos a pelear, y si es por las buenas, y si no es por las buenas, por las malas. Cuando yo veo a mi esposo ahí sentado y dice, yo quiero recuperar mi hogar y yo quiero hacer lo posible para recuperar mi hogar. Me dio la lección más grande que me ha dado, porque a pesar de que era yo la que había cometido la falta, él era quien me estaba diciendo, yo sí quiero. Y empezamos ahí un proceso largo, un proceso en el que el perdón siempre faltó, siempre faltó. Empezamos buscando psicóloga, pagamos una cantidad de plata de esa dichosa psicóloga, y cada vez que salíamos de donde la psicóloga salíamos peleando o agarrados o peor. Un día dije, no, o sea, esto no es de psicóloga, si él quiere yo también quiero y yo puedo. Esto es espiritual, nosotros hemos estado muy apartados y muy alejados de Dios y tenemos que meterle un tema espiritual. Vámonos para donde el padre de Belén, ni me acuerdo cómo se llama el padre. Estoy robando tu pregunta. Bueno, me la voy a saltar entonces. Bueno, el caso es que, bueno, entonces me voy a saltar ese tiempo. Y empezamos un proceso en el que yo asumí que había cometido errores, pero no lo asumí de la mejor manera, porque yo dije, bueno, voy a actuar bien, voy a hacer las cosas bien y todo, pero le di licencia para que se aprovechara de eso que yo estaba
estaba viviendo en ese momento para que él pensara que podía hacer conmigo lo que quisiera. Y no, porque de todas formas tiene que haber respeto. Y el amor de Dios es bondadoso. Y el amor de Dios es... ¿Qué más es el amor de Dios? Es paciente, es incondicional, ¿cierto? Y todo lo perdona, ¿cierto? Y nosotros habíamos cogido un tire y afloje. Es que usted no sé qué sí, pero es que usted tal cosa. Y yo me volví la historiadora de la relación, porque cada vez que él me hacía algo me decía, pero es que usted esto, y yo sí, pero es que usted vea. Se la contás, así como dijo Juliet, con fecha, hora y día, y así volvimos el tema. Entonces, cuando nos casamos, pensamos que esto va a ser color de rosa, que no va a haber espinos en el camino, pero no sabemos, no tenemos el conocimiento de que casarnos implica por delante una relación de perdón mutuo, de perdón constante. Y en este momento yo lo estoy experimentando en mi vida por otra situación que ahora mi esposo les va a contar. Pero yo, cuando mi esposo se va para la oficina, al principio teníamos mucho problema por eso, y ya lo van a entender. Y yo le oro a Dios y le digo, Señor, tú me lo entregaste, tú lo hiciste una sola carne conmigo. Señor, yo cogí sus pecados y cogí los míos y te los entregué a ti y tú los tiraste al fondo del mar. Y ahí van a quedar. En la palabra, Corintios 2:5, ¿no? Segunda de Corintios 5:19, Segunda de Corintios 5:19. Y me digo a diario, ese es un caballito de batalla mío. ¿Lo encontraste? Segunda de Corintios 5:19. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. ¿Qué implica perdonar? Y está en 2 Corintios 5:19 también dice, reconocer que Cristo murió en la cruz por nosotros. ¿Y por qué si Él murió en la cruz por nosotros? Porque a nosotros nos cuesta tanto perdonar. Perdonar sin condición. Perdonar sin condiciones. Es que yo te perdono, pero tal cosa. Es que yo te perdono, pero no olvido. Y eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? Porque anteriormente yo le decía, bueno, sí, listo, sigamos chévere, pero al corazón, ¿cierto? Entonces, hay otra parte del perdón, Romanos 7:4. Yo, para poder llegar a ese punto de poder despachar a mi esposo todos los días para la oficina, tuve que morir. Y tuve que morir a mi orgullo, tuve que morir a mis pensamientos y estar en una lucha constante, entregándole a Dios a mi esposo y a mi relación, y diciéndole al enemigo, al diablo, que cada vez que puede y tiene oportunidad, me mete en la cosa cada falta y cada ofensa, en la cabeza cada falta y cada ofensa, y decirle, yo morí a la vida antigua, mi vida está entregada a Dios. Dios ya batalló y ya luchó esta batalla por mí. Y en este momento tú no me vas a venir a hablar a mí de los pecados viejos porque están en el fondo del mar. Lee la palabra, amor. Por tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Así es, morir y morir y morir y morir. Y casi que me toca a diario. Y además porque yo digo, bueno, están en el fondo del mar los pasados, ¿cierto? Y yo digo en este momento, pero ¿por qué si está con Cristo? ¿Pero por qué si vamos a la iglesia? ¿Pero por qué si oramos?
¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Entonces ahí es cuando uno cree que va a ser más fácil, pero no, es más difícil, porque resulta que tenemos en un pedestal a nuestro esposo. Y es difícil bajarlo de ese pedestal y entender que nuestro esposo perfecto, amado, es Dios, y que nuestro esposo es un ser humano y que tenemos que levantarnos con él y ayudarlos, y como mujeres sabias edificar. Y eso es lo que nos ha faltado muchas veces, o que por lo menos me ha faltado a mí siempre, porque cada vez que cometía algún error, alguna cosa, yo era así, talle, pero es que usted tal. Entonces es difícil guardar silencio, es difícil mostrar comprensión, mostrar bondad, pero eso es a lo que nos invita el Señor. Y de todo este tiempo, lo que yo más le pido al Señor es de su amor. Es que me dé su amor, que me dé su amor infinito, que me dé su amor con su gracia, con su bondad, su amor incondicional, para que yo pueda dar de ese amor a mi esposo. Jesús es ejemplo, es nuestro ejemplo. Él murió en la cruz por nuestros pecados. El perdón no es a medias, no es un día sí, un día no. Tenemos que llegar al nivel de Dios, como esposas y como esposos. Tenemos que llegar a ese nivel, que es morir en la cruz por el perdón de nuestros pecados, porque Él ya murió por nosotros, y nosotros tenemos que responder a eso, y nos quedamos cortos, y siempre nos queda grande, y no entendemos que Él ya hizo un sacrificio, y ese sacrificio que nosotros damos no debe ser menor a lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Ser amables con otros, Efesios 4:32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Es difícil ser amable cuando alguien te ofende, cuando alguien te hiere, cuando te han lastimado y cuando en tu corazón hay dolor. Para mí ha sido muy difícil, porque a mí cada vez que me hacía algo yo dejaba de hablar, lo trataba mal, me insultaba, no sé qué. En los mayores casos me iba de la casa, y ahora como crecer en ese sentimiento y en esa amabilidad, ¿cierto? Que pase cualquier cosa, que pase algo, pero que yo pueda darle amablemente a mi esposo lo que él necesita, porque no puedo seguir alejándolo, porque no puedo acostarme en las noches al lado de él sin disculparnos por lo que nos hicimos el uno contra el otro en el día. Y nos ha pasado, nos ha pasado que discutimos en el día, que seguimos en la noche peleados, que amanece y se va a trabajar, y ahí ya tiene la excusa, ¿cierto? Entonces una mujer sabia no hace eso. Una mujer sabia en las noches abriga, cobija a su esposo y le dice que lo ama, así están disgustados. Y a mí me ha costado y me cuesta mucho, porque el geniecito y el orgullo que me quedó, oro a Dios para que vayan desapareciendo y muera yo de esos. No podemos tener a Dios en nuestra boca si no actuamos. Y lo que por mandamiento Él nos da es perdonar, porque la base del perdón es la sangre de Cristo. No podemos estar todo el día orando y con la palabra todo el tiempo si en la casa estamos recordándole a nuestra pareja lo que hizo en el día, lo que hizo anteayer, lo que hizo el mes pasado. Ese es un mandato divino y esa es la enseñanza para el día de hoy. Amemos a nuestros esposos con el amor que Dios nos da. Pidámosle a Dios que sea fuente de nuestro amor, para que nosotros asimismo podamos ser fuente del amor hacia nuestros hijos y hacia nuestro esposo. Y solamente el amor de Dios es el que nos da a nosotros esa capacidad de perdón, esa capacidad de aceptar que somos humanos, que somos seres humanos imperfectos, y que cada día van pasando muchas más cosas, pero que nosotros por esas cosas tenemos que crecer, que tenemos que edificarnos y que no podemos quedarnos ahí.
y que tampoco nos podemos volver conchudos, ¿no? Que porque Dios me perdona, entonces yo voy a seguir tan cayendo, no. La idea de caer es levantarse, pero levantarse con la frente en alto y no volverlo a hacer y seguir trabajando para lograr esa perfección que Dios quiere de nosotros. Le doy la palabra a mi esposo antes de que me le empiece a quitar todo el resto de la palabra. Eso que estaba asustada por Sí. Ya, muchas gracias. Retomando, o sea, la historia, digamos, o sea, fue un año muy complicado, todo el año, pues, o sea, conocimos, o sea, nos tratamos como de perdonar, pero solamente como de palabra, así listo, yo te perdono. Claro, yo en ese momento tuve la iniciativa porque, pues, o sea, por todo lo que venía de atrás, de todas formas, no podía zafar ninguna responsabilidad. Claro, uno, o sea, aparte de sentir de lo que siente uno en ese momento, o sea, se desdibuja pues, la persona, o sea, como esa parte de la idolatría que habíamos hablado antes, pues claro, uno ya no ve como que se le cae la estatua desde arriba. Entonces, pues a raíz de eso, no sé, esa falta de perdón, ese corazón duro, esa licencia de la que hablaba Diana, de la que habló en ese momento, pues claro, yo estaba por arraigo familiar, o sea, estaba acostumbrado pues a eso, a salir y dejarla la casa, o sea, salgo solo. Entonces a raíz de todo este problema y de todas las cosas, pues sí, tratamos como de arreglar las cosas, nos dimos una nueva oportunidad, pero sin esa presencia de Dios, solamente, o sea, tratábamos, nos quitaron un poco de plata los psicólogos, intentamos, sí, muchas veces, el padre nos dejó esperando. Le hicimos, sí, vayan, y cuando nos atendió, sí, eso con 3 Ave María salen y listo, ya están restaurados y nuevos. Pero esa falta de perdón me llevó a mí, esa circunstancia y ese dolor, pues, me llevó a mí también a la misma situación que tanto había criticado, pues, en un principio, y me llevó también al adulterio. Con el agravante de que es una persona, fue una persona, perdón, que dentro de mi círculo laboral. Entonces, o sea, aparte de tener el problema ahí, pues me tenía que salir todos los días a trabajar y la tentación ahí, pues no es cerca, pero pues, o sea, pero estaba ahí latente, entonces a eso se refería cuando dice que tiene que salir, que tengo que salir, y está la tentación ahí latente, o sea, porque obviamente está ahí en el mismo círculo laboral, o sea, en algún momento no, ahora no, porque yo pues estoy en otra área,
o sea, había como más interacción laboral, entonces pues eso facilitaba también pues, estar en contacto y todo. Pero pues gracias a Dios y las cosas se dieron de otra, o sea, Dios trabaja de formas misteriosas y afortunadamente cambiamos, me cambié de área y pues no hay mayor interacción yo. La forma, o sea, nosotros en un principio antes de, cuando no, a raíz de esto, pues fue que nosotros nos acercamos a la iglesia primero, porque pues en un momento de Claudia, creo que había hablado con tu hermana, nosotros con la pastora Leila teníamos una relación pues, de amistad, entonces pues yo me acerqué un día y le dije, no, pastora, no le dije, doctora, invite, no sé, yo quiero saber qué es lo que hace o así no fue. Le conté qué había pasado. Me dijo, quiero hablar con usted, estoy viviendo una situación muy difícil. Quiero hablar con usted, estamos pasando por una situación difícil. Me has dicho, hábleme y que me caiga un poquito de eso. Entonces ahí empezamos pues el proceso. En un principio pues fue como para menguar un poquito la situación en la casa, porque se vuelve una situación insostenible. Nosotros prácticamente nos veíamos como enemigos. O sea, fue una situación bien complicada, pero las cosas, o sea, Dios va poniendo estas personas en el camino. Hoy quiero aprovechar y darle gracias a Claudia y a la pastora por, o sea, habernos acompañado por todo el proceso y o sea, como ir abriendo ese camino al conocimiento de Cristo, porque realmente las primeras palabras uno las toma, o sea, como que me voy a escapar aquí. Yo lo dije, me voy a escapar aquí para ir apagando un poquito de incendio, porque qué harta que llegar a la casa. Uno va paso entre paso, que se encontraba, yo no sé quién iba a hacer cuánta parada, cuánta cosa para no llegar a la casa. Para uno encontrarse ese incendio allá. Pero, pues, una vez empezamos el proceso, para mí fue dificilísimo porque esa falta de perdón lo lleva a uno otra vez. O sea, dicen que las mujeres son las que les recuerdan con hora y fecha y calendario, pero a mí me pasó lo mismo y también cualquier cosita. Entonces, no, si usted me va a cobrar con el mismo billete, pues yo lo cambio y vea. Sí. Entonces, o sea, yo comprendí mucho tiempo después de estar viniendo a la iglesia y todo, la forma en que actúa Dios y nos pone a prueba el amor. O sea, yo no entendí que podía amar, que yo podía amar a mi esposa si no me sobraba suficiente amor a Cristo. Entonces, de esa forma, ya iniciamos, o sea, empezamos a leer, empezamos a hacer, o sea, hicimos todo el proceso hasta LBS, empezamos
a venir a la iglesia, empezamos a practicar un poco más, la cosa ya se fue apagando, se apagó el incendio, pero de todas formas estaba ahí la falta de perdón. Y así yo ya no se lo dijera y se lo recalcara cada vez que teníamos algún problema, en un momento la cosa le daba a uno vueltas por la cabeza y dice, bueno, pero pues uno no hay como, o sea, ¿qué me garantiza a mí o que de aquí a mañana no se vuelva a dar de la misma forma o pueda, o ella me va, o no sé, cualquiera, ella me vaya a fallar o yo le vaya a fallar, no sé. Entonces esto en cualquier momento puede explotar otra vez y tal. Ya con las enseñanzas y con la palabra. Cuando tuvimos la oportunidad de con los pastores de viajar al encuentro de parejas, o sea, pues habíamos avanzado mucho en eso, pero yo no había entendido, o sea, cómo, si Dios había dado todo, había sacrificado muchísimo por nosotros, o sea, ¿por qué no puedo sacrificar yo un poco de ese ego o esas piedras o toda esa bolsa que carga uno de pequeñeces, porque son pequeñeces, al lado de lo que uno construye, lo que tiene? Nosotros hemos sido muy afortunados y bendecidos y en nuestro matrimonio, porque a pesar de todas las adversidades hemos ido construyendo y edificando algo que es, a nosotros siempre nos dicen o sea, que nuestra casa y nuestro matrimonio, o sea, todo el paquete es muy bonito y muchas personas pero o sea, uno no como que no, o sea, solamente ve el exterior de eso, no ve todo lo que ha costado realmente edificarlo. Entonces eso también me pasaba a mí, o sea, yo veía todas las cosas ahí, pero como que, o sea, sí está todo, está la esposa, los hijos, la casa, todo lo que hemos podido conseguir, o sea, con mucho esfuerzo, pero están ahí y si es de irnos, pues nos vamos. O sea, no le da suficiente valor a toda esa bendición. En el retiro de parejas pasó algo interesante, que fue conocer la forma del perdón de Cristo hacia nosotros. Y o sea, el perdón de Cristo hacia nosotros es absoluto y es sin condición. Entonces, esa fue la primera vez que nos pedimos perdón, yo creo que realmente ya como conscientes de ello y que realmente lo llena a uno, o sea, que sí puede echar esa bolsa al fondo del mar y dejarla ahí, así el enemigo pueda realizarte un ataque con lo mismo, por ejemplo, te cruzas esa persona, no sé, cualquier otra forma, o sea, queda como con ese sello del perdón ya, como el sello de Cristo. Entonces, o sea, fue todo un proceso para poder perdonar, aunque uno llega y dice, sí, yo te perdono, realmente el perdón vino mucho tiempo después, y ya de conocer la palabra, ponerla en práctica, no tanto como querría, pero sí, ahí vamos. Pero hoy puedo decir que hemos sido restaurados por la sangre y por el poder de Cristo, y estamos caminando en
en nuevas sendas, o sea, no hemos conocido, realmente nos vinimos como a redescubrir después de 10 años de matrimonio, como a conocernos nuevamente y enamorarnos. Amén y amén.